Entonces, el día de hoy vamos a hacer, tenemos el panorama, tres secciones el día de hoy. En primer lugar, una revisión inmediata de nuestra receta especial. Tenemos también una revisión de nuestro material, ¿sí? Que acabamos ya de emitir en nuestro Juan Tinechín. Vamos a hacer la revisión del capítulo número 3. ¿Sí? El capítulo 3 es una revisión ya original de las frases que se llevan a cabo en esta revisión de el programa de conocimientos que debe de tener un acupunturista. Van a tener ya un avance del capítulo número 3, el original, para que ustedes vayan viendo qué maravilla es este libro. Como tercera parte importante, tenemos que hacer una revisión de todos los puntos importantes que ya están en nuestro libro de puntos y canales de acupuntura, que tiene una modalidad. La modalidad que tiene es el manejo primeramente de todos los puntos especiales, porque ese dato nos faltaba. ¿Sí? Generalmente ya en el tratamiento de esta serie de enfermedades, sobre todo en este caso, que necesitamos realizar una revisión a nivel profundo y además también una revisión de nuestros, de qué puntos de acupuntura tengo que utilizar, sobre todo ahora en secuelas. Entonces, tenemos que hacer esta revisión para que podamos acabar con la enfermedad de forma completa, porque ese es el problema. Tenemos muchas secuelas. ¿Por qué? Porque no se ha acabado la enfermedad de forma total o completa. Sí, en el capítulo número 21 dice, en la línea 21 dice, lo malo hay que conocer su fuente. Por ejemplo, aquí en coronavirus tenemos un problema, ¿sí? El problema es de que primeramente debemos de conocer qué es este virus. Entonces, se ha investigado, se ha analizado, ya sabemos que tiene una corona, por eso se llama coronavirus, y que tiene espículas o picos, que esto le favorece para picar, como si fuera el coronavirus un macho, y entonces tenemos un trabajo de inmunología en donde el coronavirus pica un receptor en la célula alveolar 2, así como en las células intestinales, porque aquí hay que entender que el pulmón sale del intestino y comparte células intestinales. Mientras que en el intestino se absorben materiales sólidos, en el pulmón se absorbe gas, ¿sí? Para la oxigenación. Entonces, coronavirus, aquí está, miren, se introduce su material genético al alveolo 2, que está en el pulmón, o bien células intestinales, porque tienen el mismo origen. Ya recordarán ustedes, si han visto la imagen embriológica, en donde del embrión el pulmón está surgiendo del esófago, entonces comparten estas células. Incluso a nivel embrionario, las células intestinales van viajando para dar actividad y dar origen a la formación del pulmón. Entonces quiere decir que cuando se introduce el coronavirus, entonces va a afectar estas dos áreas. En el coronavirus, entonces primero hay que conocerlo. Ese es un primer punto, de dónde viene, cómo es. Generalmente ustedes saben que este coronavirus pues es un virus epidémico, diferente a los virus que se transmiten por clima, porque hay virus de climas o frío, y hay otros que están relacionados con virus ahora
que se transmiten epidémicamente de un individuo a otro, ¿sí? Considerándose que esta serie de virus que son muy peligrosos tienen una nutrición y origen animal. Por eso de ahí que resulta que la cadena de aminoácidos con las que están compuestos estos virus, como el SIDA, ¿sí? Que viene del mono, así como estos, este virus de influenza que ¿sí? Algunos consideran que tiene el material genético de una rata y que después este mismo virus ha sido inoculado en camellos, en murciélagos y en otros animales, y que estos animales no les pasa nada, pero al hombre sí. ¿Por qué? Porque tiene una cadena desconocida para el sistema inmunológico y en el cual solamente generando ya un anticuerpo ya podemos defendernos. Entonces, rápidamente, entonces nada más entender que en la figura que estamos viendo del coronavirus, cómo se va a meter el material genético ARN, y va a entrar a este hueco, ¿sí? A través del pico o espícula que tiene, ¿sí? Y que claro, es un pico y que por eso se le llama proteína S, del inglés, ¿sí? Espícula, y por lo tanto pica, deposita este material genético. Entonces, ¿qué es el lugar en donde se va a introducir este coronavirus? Pues es el receptor donde se regulariza la presión arterial. El cuerpo requiere una sustancia que se llama angiotensina, angio, vaso sanguíneo, y tensina, tensión, para regularizar la presión arterial. Quiere decir que si baja la presión, entonces debe de generarse angiotensina para que al tensarse las arterias ya se regularice esta presión arterial. Y para ello se requiere primero al hígado, que tiene un angiotensinógeno, que quiere decir que es una tira larga de angiotensinas, o sea, de enzimas, ¿sí? Pero hay que cortar hasta 8 aminoácidos para que ya quede activa, ¿sí? Por eso se considera que hay una angiotensina 1 que se pasó de aminoácidos, pero esta sale del hígado, para que cuando llegue a la región, ¿sí? Donde se debe de formar la angiotensina de 8 aminoácidos, se llame angiotensina 2. Y eso se va a realizar aquí, en las células del pulmón y en las células intestinales, y ya se regulariza la presión arterial, ¿sí? Pero el receptor, las células en donde está el receptor de la enzima, ¿sí? Convertidora de angiotensina, ¿sí? Aquí está el receptor. Este es el receptor de la enzima. Enzima quiere decir que es la tijera que va a cortar el restante de aminoácidos. Vamos a ver un angiotensinógeno para que lo podamos analizar. Entonces es una angiotensina, pero todavía tiene más aminoácidos y no puede activarse todavía. Requiere de esta enzima. Nada más para entender, la enzima es como unas tijeras que cortan y quitan aminoácidos hasta llegar al número 8. Ahora, otro dato muy importante. Quiere decir que entonces si las angiotensinas se requieren para regularizar la presión arterial, se requieren de sustancias que vienen del riñón. Entonces aquí tenemos esta imagen, miren, aquí está esta imagen. Ahora vamos a ampliar un poquito primeramente esta imagen, y esto se llama angiotensinógeno, para que lo puedan ustedes analizar, observar. Este angiotensinógeno sale del hígado. Sale con muchos aminoácidos. Aquí pueden ustedes ver la asparagina, ¿sí? Arginina, valina, tirosina, leucina, histidina, prolina, fenilalanina, otra vez, pero se pasó. Entonces viene la renina de riñón, que es igual una enzima que quita, corta, son tijeras. Las enzimas son tijeras, y recuerden ustedes que
estas enzimas tienen la función de empezar a eliminar aminoácidos. Quiere decir que participa sustancia renal, ¿sí? Pero todavía ha quitado aminoácidos y lo ha dejado en 10, pero necesitamos 8. Entonces viene el ECA, la enzima convertidora de angiotensina, quita 2 aminoácidos más y ya quedó en 8 y ya, por fin. Por eso se dice que la angiotensina 1 no es activa hasta que se quede con 8 aminoácidos y ya se llama, ahora sí, angiotensina 2. Y ya empieza a contraer los vasos sanguíneos. Entonces, para que se pueda realizar este efecto, necesita entrar esta enzima, ¿sí? La enzima que se llama convertidora, porque va a convertir la angiotensina 1 en 2. Por eso se llama convertidora de angiotensina. Esta enzima entonces tiene que depositarse, regresando a nuestro coronavirus, es decir, tiene que depositarse en este receptor, en la célula alveolar pulmonar, pero va a venir un coronavirus y le va a ganar esa competencia. Esa competencia se mete el coronavirus y este material genético que está aquí adentro del coronavirus se va a meter aquí. Ahora, ¿esto por qué sucede? Porque todos los seres vivientes buscan la sobrevivencia, buscan reproducirse. Y precisamente en estas células alveolares e intestinales puede lograrse este efecto. Por eso dice aquí que el virus encaja su proteína S de espícula en los receptores de enzima convertidora de angiotensina y entonces ahora sí entra el material genético y el objetivo de este material genético del coronavirus es que utiliza los ribosomas, que son estos máquinas de escribir, para replicarse. Y entonces, entonces ya se empieza a producir, miren, miles, aquí es un ejemplo de cuántos se están reproduciendo. Por eso les digo que busca su sistema de reproducción y ya los encontró en estas células alveolares o en las células intestinales. Y entonces ya tenemos entonces una serie de estructuras. Estos materiales genéticos van a tomar parte de la célula del alveolo para formar ya hasta su membrana del virus. Sale el virus y ya como tomó parte de muchos materiales de la célula, entonces la célula empieza a destruirse. Ahora, como son muchos miles de células, ¿sí? Bueno, ¿sí? Y entonces la destrucción es muy masiva a nivel pulmonar y esto lo hace muy rápidamente a nivel agudo. Entonces la destrucción es muy rápida. Eso mismo está ocurriendo en células intestinales ¿sí? Donde tengan receptores ECA. Y entonces esto genera que esta producción de estos coronavirus, miren, aquí se menciona que son más de 100,000, de 10,000 a 100,000 réplicas en cada una de las células y cada célula ya se destruyó, otra ya se destruyó y así sucesivamente. Entonces van generando una inflamación pulmonar y esto se le llama una neumonitis, que en términos generales ha sido llamada neumonía, la neumonía pulmonar, ¿sí? Ahora, entonces quiere decir que no todos se van a dejar. ¿Por qué? Porque hay un sistema de defensas innatos donde desde que entra el coronavirus ya tenemos inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M que van a empezar a defendernos desde que entran a la mucosa nasal, a la mucosa de la región garganta o a la mucosa bronquial. Y entonces muchos coronavirus se detienen. Hay una fiebre que quema microbios, esa fiebre es nuestra, entonces ya está quemando los microbios y finalmente se detiene la enfermedad y ya no progresa. Y sobre todo esto es muy notable en niños porque tienen la facultad de tener una serie de defensas muy poderosas. Pero los ya enfermos, sobre todo el ECA,
como estamos observando, junto con la renina, que son elementos fundamentales de defensas, pues entonces vamos a tener que tener un buen riñón, incluso un buen hígado, para que podamos entonces no dejar entrar este coronavirus. Entonces los jóvenes, los niños en general tienen esta serie de defensas que aparecen aquí en esta imagen que ya tenemos del sistema inmunológico innato. Aquí está, miren. Quiere decir que nosotros ya tenemos una inmunidad. Vamos a echarle un zoom para que ustedes observen esta imagen. Aquí ya nosotros tenemos barreras naturales con las células mucosas. Entonces, quiere decir que este moco nasal ya tiene inmunoglobulinas, que quiere decir anticuerpos. Son anticuerpos de defensa. Generalmente ya en la inmunoglobulina G, ahí tenemos un cuadro para entender rápidamente en nuestro ciclo de los 5. ¿Qué es la inmunoglobulina G? Es una inmunoglobulina que ya está presente en la mucosa, en el líquido mucoso para poder rápidamente atrapar a cualquier microbio, ya sea virus o bacterias, que son los elementos más complejos, pequeños, que van a atacar, ¿sí? Preferentemente, porque tenemos otros que son hongos y a nivel microscópico y parásitos. Esto se requiere de otros sistemas que, claro, todo esto lo está produciendo y activando nuestro organismo con los glóbulos blancos. Entonces, arriba tenemos aquí la inmunoglobulina G. Dice el tipo de anticuerpo más abundante en los líquidos corporales. Quiere decir que ya el líquido corporal ya tiene esta inmunoglobulina G que brinda protección contra bacterias e infecciones virales. ¿Sí? Así es de que ya los tenemos en las mucosas. Ya nos está defendiendo. Y la segunda es la M. A ver si le echamos un zoom para que ustedes puedan ver esta inmunoglobulina M. Se encuentra principalmente en la sangre y en el líquido linfático. Es el primer anticuerpo, ¿sí? Que genera un individuo ya que nació, empieza a generar esta inmunoglobulina y entonces puede combatir lo mismo, bacterias y virus. Y entonces, como este es quiere decir que este coronavirus se ha atacado ya desde el principio y muchos ya no llegan a penetrar profundamente al área pulmonar o intestinal y se quedó. Algunos que lograron entrar, bueno, podrán producir cierta flema, pero las defensas están muy fuertes, se acaba. Por eso de ahí la preocupación en el tratamiento y la preocupación son los adultos mayores porque tienen enfermedades agregadas, ¿sí? En conjunto, por eso comorbilidades. Es decir, los que ya están alterados, imagínense, de riñón y ya no tienen la suficiente fuerza para producir los glóbulos blancos, esos deben de cuidarse totalmente. También tenemos las enfermedades de hígado, porque luego no se ha mencionado todo. El hígado entonces debe de estar bien protegido porque es el que genera la coagulación y dentro de los efectos que ahorita vamos a empezar a revisar, ¿sí? De las secuelas son las coagulaciones. Por eso el individuo lo que va a generársele es precisamente las trombosis. Porque el hígado cuando se sobrecalienta empieza a generar la coagulación. Ahora, ¿por qué tanto el hígado? Pues porque es el que maneja los factores de coagulación y junto con el vaso, órgano vaso. Entonces, por eso este tipo de manifestación.